En los últimos siglos, hemos visto el auge de muchas sectas que se presentan como cristianismo, pero que en realidad ocultan algo mucho más oscuro: herejías, manipulación y doctrinas que distorsionan la verdad de la palabra de Dios. Por esta razón, estimado oyente, hoy quiero abordar un tema que considero fundamental compartir con ustedes. A través de este video, no pretendo juzgar a nadie, pues al final, es Dios quien juzgará a cada uno conforme a sus obras. Mi deseo es que la verdad de la palabra de Dios sea expuesta con amor, para que aquellos que han sido engañados puedan encontrar el camino al arrepentimiento y escapar de la condenación eterna, abrazando la salvación que Cristo ofrece. Y es precisamente el amor lo que nos motiva a hablar de estos temas, porque el amor genuino nos impulsa a predicar la verdad, a advertir sobre el peligro del error y a desear que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dicho esto, en este video hablaremos sobre una de las sectas más extendidas en el mundo actual: los Testigos de Jehová. Antes de profundizar en sus enseñanzas, es importante reconocer un aspecto positivo de ellos. Los Testigos de Jehová deben ser admirados por sus esfuerzos evangelísticos. Probablemente no exista un grupo religioso que sea más fiel que los Testigos de Jehová en esparcir su mensaje. Desafortunadamente, el mensaje está lleno de decepcionantes distorsiones y falsa doctrina. Oramos para que Dios abra los ojos de los Testigos de Jehová y les revele la verdad del Evangelio, para que puedan conocer y abrazar la salvación que solo se encuentra en Jesucristo. Ahora bien, los Testigos de Jehová son una secta o grupo religioso que empezó en los Estados Unidos en el año 1870. Se reúnen en edificios que ellos llaman Salón del Reino de los Testigos de Jehová y promueven doctrinas que atentan contra la enseñanza bíblica sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre otras. El fundador de los Testigos de Jehová fue Charles Taze Russell, nacido y fallecido en los Estados Unidos. A la edad de 18 años, comenzó a estudiar la Biblia, pero llegó a la conclusión de que solo podía interpretarse correctamente a través de sus propias enseñanzas. Russell tuvo serias dificultades para aceptar doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como la existencia del infierno eterno y la divinidad de Cristo. Estas creencias lo llevaron a desarrollar una interpretación distorsionada de las Escrituras, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en la organización de los Testigos de Jehová. Para justificar sus creencias, los Testigos de Jehová han creado su propia versión alterada de la Biblia. Ellos creen que todas las versiones de la Biblia que los cristianos tenemos corrompieron su contenido. Es por eso que hicieron su propia traducción de la Biblia, conocida como la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Sin embargo, los supuestos traductores de esta versión han alterado muchos versículos, hasta el punto de que cambian el significado original del mensaje de la Biblia sobre doctrinas de primer orden. A continuación, te presentamos 10 doctrinas erróneas de los Testigos de Jehová. Número 1. Niegan la divinidad de Jesucristo. Los Testigos de Jehová enseñan que Jesús fue creado por Jehová antes de la existencia del mundo físico y que, antes de venir a la tierra, Jesús fue el arcángel Miguel. Lo consideran un ser poderoso, pero no todopoderoso, y lo describen como un Dios menor en lugar de reconocer su divinidad plena. Por ejemplo, al inicio del Evangelio de Juan, vemos una frase muy importante sobre la divinidad de Jesús. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero la versión errónea de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras traduce este pasaje de la siguiente manera: en el principio la palabra existía, a la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Al leer esta traducción, se puede notar cómo altera el significado de una doctrina fundamental, la divinidad de Cristo, reduciéndolo a un Dios menor. Esta enseñanza, promovida por los Testigos de Jehová, contradice la clara evidencia bíblica de que Jesús es Dios y que su existencia es eterna. Aunque los Testigos de Jehová rechazan estas verdades, la Biblia las respalda de manera contundente. Es innegable que el Nuevo Testamento está repleto de referencias que afirman la divinidad de Cristo. Desde los 4 evangelios canónicos hasta el libro de los Hechos y las epístolas paulinas, Jesús no solo es presentado como el Mesías o Cristo, sino que también es identificado y comparado con Dios mismo. El apóstol Pablo se refiere a la divinidad de Cristo cuando él llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Leamos en Tito capítulo 2, versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, también dice que Jesús existió en forma de Dios antes de su encarnación. Notemos lo que dice el relato bíblico.
tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. En Hebreos capítulo 1 versículo 8, Dios el Padre dice con respecto a Jesús: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3 y Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17, se hace referencia directa de Jesús como el Creador mismo. Aunque estas menciones directas son suficientes para demostrar que la Biblia afirma que Jesús es divino, podría resultar más poderoso un enfoque más indirecto. Jesús declaró su naturaleza divina en múltiples ocasiones. Él y Dios son uno, pues Jesús es Dios. Sanó enfermos, realizó milagros asombrosos, perdonó pecados y garantizó la vida eterna a muchos. Todo esto fue posible porque Él es Dios. Jesús se identificó a sí mismo y se presentó ante los demás como el Hijo de Dios. En el contexto bíblico, esta expresión afirma su divinidad. El título Hijo de Dios revela a Dios hecho carne en Jesús. Por esta razón, los judíos reaccionaban con enojo cuando Jesús hacía esta declaración. Notemos lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Para ellos, Jesús merecía la muerte porque se había igualado a Dios, o sea, había declarado ser Dios. Por otro lado, Jesús también afirmó ser el Yo Soy, usando el mismo nombre divino que Dios reveló a Moisés. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Con esta dramática frase Jesús les dijo que Él era el eterno Dios, que existía no solo durante el tiempo de Abraham, sino antes de él, en la eternidad pasada. Jesús afirmó ser el gran Yo Soy, la voz del Dios del pacto de Israel revelada en la zarza ardiente. Esta es la tercera vez en este capítulo que Jesús utiliza la frase Yo Soy. La frase griega antigua es ego eimi, la cual era el mismo término utilizado en la traducción griega del Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús para describir la voz en la zarza ardiente. Al utilizar la frase Yo Soy, Jesús utilizó un evidente título divino que le pertenecía solo a Yahvé, y fue interpretado así por los oyentes de Jesús. Yo Soy era reconocido por los judíos como un título de deidad. Observemos cómo reaccionaron los judíos ante las palabras de Jesús. Leamos el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Esto demuestra que los líderes religiosos entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir. Él afirmó ser el Dios eterno, y ellos lo consideraron una blasfemia. Ellos sintieron que merecía la muerte e intentaron llevarlo a cabo en el momento. Por último, leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es una declaración muy directa y clara de la deidad del Señor Jesucristo, que no se podría haber declarado de una forma más categórica que esta. En Él, es decir, en Cristo, mora toda la plenitud, no simplemente una parte, sino la totalidad. Estimado oyente, podemos afirmar que la evidencia más contundente y definitiva de la divinidad de Jesús es su resurrección tras su crucifixión y muerte. Al vencer la muerte, Jesús demostró su autoridad sobre ella y confirmó la veracidad de todo su mensaje y enseñanzas. Número 2. Niegan la personalidad del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová tienen una visión del Espíritu Santo que difiere radicalmente de la enseñanza cristiana tradicional. Según su doctrina, el Espíritu Santo no es una persona ni parte de la Trinidad, sino la fuerza activa de Dios, un poder impersonal que Dios usa para ejecutar su voluntad en el cielo y en la tierra. Para ellos, el Espíritu Santo no tiene personalidad propia, inteligencia, ni voluntad independiente, sino que es simplemente el medio por el cual Dios influye en el mundo y en las personas. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es comparable a la electricidad o el viento, algo que tiene efecto y poder, pero que no es un ser personal. Por esta razón, rechazan la idea de que el Espíritu Santo pueda ser adorado, orado, o que tenga atributos divinos como la omnisciencia o la omnipresencia. Además, en su versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, han modificado varios pasajes donde se menciona al Espíritu Santo para reforzar su creencia de que se trata de una fuerza impersonal.
Sin embargo, esta enseñanza contradice la Biblia, que presenta al Espíritu Santo como un ser personal con emociones, voluntad e inteligencia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 30 leemos: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo tiene personalidad, es una persona, tiene cualidades de una persona, piensa, razona, habla y oye. Se le puede resistir, se le pueden apagar sus dones y también se le puede enojar. Aquí, el apóstol Pablo dice que se le puede contristar por la infidelidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Spurgeon dijo: «El dolor del Espíritu Santo no es de naturaleza insignificante ni hipersensible. Se entristece con nosotros principalmente por nuestro propio bien, porque sabe la miseria que nos costará el pecado. Lee nuestros dolores en nuestros pecados. Se entristece por nosotros porque ve en cuánto castigo incurrimos y cuánta comunión perdemos». Ahora bien, otro ejemplo se encuentra también en Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. «Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Pedro no acusó a Ananías de mentirle a la iglesia ni a los apóstoles, sino al Espíritu Santo mismo. Dicen los testigos de Jehová que el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza, como la electricidad. Pero Ananías mintió al Espíritu Santo, y no es posible mentir a la electricidad. Ahora bien, como venimos considerando, en el versículo 3, Pedro le acusa a Ananías de mentir al Espíritu Santo, y en el versículo 4 dice que ha mentido a Dios. La conclusión lógica que se desprende de estos versículos es que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona, porque solo se puede mentir a una persona. También creía que el Espíritu Santo es Dios. En conclusión, la doctrina de los testigos de Jehová sobre el Espíritu Santo lo define únicamente como una fuerza, negando su divinidad y su función en la salvación y transformación de los creyentes. Esta creencia se aparta de la enseñanza bíblica y del cristianismo histórico, que siempre ha reconocido al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios y operando activamente en la vida de los creyentes. Número 3. Niegan la existencia del infierno. Los testigos de Jehová rechazan completamente la doctrina del infierno como un lugar de tormento eterno para los impíos. Según su enseñanza, el infierno no es un sitio de sufrimiento consciente, sino simplemente la tumba, el estado de inexistencia tras la muerte. Creen que las almas de los muertos dejan de existir y no experimentan ninguna forma de castigo o conciencia. Para justificar esta creencia, interpretan palabras bíblicas como Sheol en hebreo y Hades en griego, como simples referencias a la tumba común de la humanidad. Y citan pasajes como Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, argumentando que esto indica un estado de inconsciencia total. Además, utilizan Romanos capítulo 6, versículo 23 para afirmar que la paga del pecado es la muerte, no el tormento eterno. También creen que la idea de un castigo eterno contradice el amor y la justicia de Dios, por lo que interpretan el lago de fuego de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, como un símbolo de destrucción total y no de un sufrimiento consciente. Sin embargo, la enseñanza bíblica contradice esta doctrina, ya que durante su ministerio, Jesús enfatizó la terrible realidad del infierno más que cualquier otro tema. Lo hizo porque quería que tuviéramos plena conciencia de la existencia de este lugar espantoso. La Biblia lo describe como un sitio donde el fuego nunca se apaga, un lugar de tinieblas densas, semejante a un horno ardiente, un espacio de tormento constante, un lago de fuego y azufre donde no hay descanso para sus habitantes y un destino eterno apartado de la presencia de Dios. En conclusión, la mayor tragedia que puede sufrir un ser humano es ser condenado para siempre en el infierno. Hay mucha gente hoy en día que no cree en la enseñanza bíblica del castigo eterno, e incluso aquellos que sí creen en ella, muchas veces lo consideran un concepto irreal y remoto. Sin embargo, es una parte muy importante de la fe cristiana por varias razones. Es importante porque Jesús enseñó acerca del infierno más que todos los otros autores bíblicos juntos. Jesús habla de fuego eterno y castigo, como la morada final de los ángeles y los seres humanos que han rechazado a Dios. Él dice que los que ceden ante el pecado estarán en peligro del fuego del infierno. La palabra que Jesús usa para infierno es Gehenna, un valle en el que montones de basura eran quemados diariamente, así como los cadáveres de los que no tenían familias que los enterraran. En Marcos capítulo 9, versículo 43,
Jesús advierte sobre aquellos que serán arrojados al infierno Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí, Jesús hace referencia a los gusanos que consumen los cadáveres en los montones de basura, los cuales, al terminar la carne, finalmente mueren. Sin embargo, Jesús enfatiza que en el infierno, la descomposición espiritual nunca cesa, razón por la cual el gusano de ellos no muere, indicando un sufrimiento continuo y sin fin. En Mateo capítulo 10 versículo 28, Jesús dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Jesús se dirigía a sus discípulos, algunos de los cuales eventualmente serían torturados, aserrados por la mitad, desollados y quemados vivos. Sin embargo, les dejó claro que todo ese sufrimiento terrenal no se comparaba con la realidad del infierno. Para Jesús, el infierno era un lugar real, tanto que afirmó que, después del día del juicio, las personas lo experimentarían en sus propios cuerpos. No es solo un lugar de tormento físico, sino también de angustia y miseria espiritual. En Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31, encontramos una narración detallada sobre los tormentos que se sufren en el lugar de tinieblas, conocida como la historia del rico y Lázaro. En este relato, se nos dice que el rico descendió al Hades, término griego que significa lugar de los muertos, y cuyo equivalente en hebreo es Seol, ambos utilizados en la Escritura como sinónimos del infierno. En estos versículos, podemos ver algunos de los tormentos que aguardan a quienes sean condenados a este lugar aterrador. En primer lugar, las necesidades físicas continúan en ese lugar: el hambre, cansancio, sed, entre otras, sin poder satisfacerse. Notemos lo que dice en el versículo 24 del capítulo 16 de Lucas: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua». En segundo lugar, el dolor físico de las quemaduras se experimentará sin descanso. Citemos nuevamente el versículo 24: «Porque estoy atormentado en esta llama». En tercer lugar, los recuerdos de nuestra vida nos atormentarán. Leamos en el versículo 25: «Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado». En cuarto lugar, la angustia por los familiares y amigos que aún no han muerto y no son salvos. Notemos lo que dice los versículos 27 y 28. Entonces le dijo: «Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». En quinto lugar, la angustiante sensación de haber fallado, al comprender que durante la vida se tuvo la oportunidad de obedecer la palabra de Dios y evitar esta desgracia, pero no se hizo, y ahora ya es demasiado tarde. Citemos los 3 últimos versículos del capítulo 16 de Lucas. «Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos». Estimado oyente, si Jesús, el Señor del amor y el autor de la gracia, habló del infierno más que cualquier otra persona y lo describió de una manera más vívida y aterradora, entonces debemos reconocer que es una verdad fundamental. La Biblia menciona el infierno y nos advierte sobre él. No es un concepto figurado, un símbolo o una metáfora, sino un lugar real y existente. El infierno es el destino de aquellos que eligen vivir lejos de Dios y rechazan su voluntad. El pecado nos separa de Él, y la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Dios, en su justicia perfecta, no puede ignorar ni dejar el pecado sin castigo. Desde una perspectiva física, la Biblia describe el infierno como un lago de fuego y azufre. Podemos imaginarlo como un lugar de tormento insoportable, con un calor abrasador y un hedor insoportable, del cual no habrá posibilidad de escape ni esperanza de liberación. En el aspecto espiritual, el infierno será un sitio de absoluta oscuridad, porque quienes estén allí estarán completamente apartados de Dios por toda la eternidad. No tendrán más oportunidad de escuchar su palabra, arrepentirse o recibir su perdón. Será un castigo eterno, pues el infierno no tiene final. La única manera de evitar esta condena es a través de la fe en Jesucristo. Si lo rechazamos, no habrá escapatoria del juicio venidero. Amar el pecado y despreciar a Jesús solo nos conducirá a la perdición eterna. Acepta hoy el regalo de Dios y recibe la certeza de la vida eterna.
Número 4. Niegan la resurrección corporal de Jesús. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús no resucitó en un cuerpo físico, sino únicamente como un ser espiritual. Según su doctrina, Dios no restauró el cuerpo físico de Jesús, sino que lo hizo volver a la vida en una forma espiritual invisible. Argumentan que su cuerpo físico fue desechado de alguna manera y que Jesús, después de la resurrección, solo tomó una apariencia humana temporal para mostrar su identidad a sus discípulos y ahora solo existe como una criatura espiritual. Utilizan pasajes como 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice: «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu». También señalan que en varias apariciones después de su resurrección, los discípulos no lo reconocieron de inmediato, lo que interpretan como evidencia de que Jesús no tenía un cuerpo físico real, sino que tomaba diferentes formas. Ahora bien, veamos la refutación bíblica y teológica. La doctrina de los testigos de Jehová contradice múltiples enseñanzas bíblicas que afirman que la resurrección de Jesús fue corporal y física, no meramente espiritual. En primer lugar, Jesús mismo declaró que tenía carne y huesos después de su resurrección. Leamos Lucas capítulo 24, verso 39. «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Jesús deja en claro que no es solo un espíritu. Él mismo invita a sus discípulos a tocarlo para confirmar que su resurrección fue física. En Lucas capítulo 24, versos 42 y 43 también dice: «Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos». Un espíritu no necesita comer. Jesús, con su cuerpo resucitado, come físicamente delante de sus discípulos, demostrando que tiene un cuerpo real. En segundo lugar, Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas. En el Evangelio Juan capítulo 20, verso 27 leemos: «Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Si Jesús hubiera resucitado solo como espíritu, este acto no tendría sentido. Jesús mantiene las marcas de la crucifixión, lo que demuestra la continuidad de su cuerpo físico. En tercer lugar, Jesús predijo su resurrección física. En Juan capítulo 2, versos 19 al 21 dice: «Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús afirmó que su propio cuerpo resucitaría. Si solo hubiera resucitado espiritualmente, esta declaración sería engañosa. En cuarto lugar, los apóstoles testificaron la resurrección corporal de Jesús. En Hechos capítulo 2, verso 31 dice lo siguiente: «Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción». Pedro enfatiza que el cuerpo de Jesús no quedó en la tumba ni se descompuso, sino que resucitó. En 1 de Corintios capítulo 15, versos 3 al 6, Pablo menciona que Jesús se apareció a más de 500 personas después de su resurrección. Si Jesús solo hubiera resucitado como espíritu, esta afirmación carecería de sentido, ya que los espíritus no pueden ser vistos de manera tangible por tantas personas. Pablo dejó en claro que la resurrección de Jesús es la base del cristianismo. Si Jesús solo resucitó espiritualmente, entonces su victoria sobre la muerte no sería completa. En quinto lugar, Jesús ascendió al cielo con su cuerpo glorificado. En Hechos capítulo 1, versos 9 al 11 dice: «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Jesús ascendió físicamente al cielo y los ángeles afirman que regresará de la misma manera. Por lo tanto, la enseñanza de los testigos de Jehová sobre la resurrección de Jesús es antibíblica y contradice la verdad revelada en las Escrituras. Número 5. Niegan la salvación por gracia mediante la fe. Los testigos de Jehová enseñan que la salvación no se obtiene solo por la fe en Cristo,
sino que es necesario realizar buenas obras y demostrar lealtad a la organización de los testigos de Jehová para alcanzar la vida eterna. Según su doctrina, la salvación se obtiene a través de un proceso que implica conocer a Dios y a Jesús mediante el estudio de la Biblia, pero interpretada según la doctrina de la Sociedad Watchtower, asistir regularmente a sus reuniones y participar en la obra de predicación, ser bautizado como testigo de Jehová y obedecer estrictamente las normas establecidas por la organización. Los testigos de Jehová argumentan que la fe en Cristo es necesaria, pero insuficiente sin las obras. Para afirmar que las obras son esenciales para la salvación, usan versículos como Santiago capítulo 2, verso 24, que dice: «Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe». También citan Mateo capítulo 24, verso 13. «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo», para sostener que la salvación depende de la perseverancia en buenas obras y en la obediencia a su organización. Ahora bien, veamos la refutación bíblica y teológica. La enseñanza de los testigos de Jehová contradice la doctrina bíblica de la justificación por la fe y la salvación por gracia. La Biblia deja claro que la salvación no depende de nuestras obras, sino del sacrificio de Cristo y de la fe en Él. En primer lugar, la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 leemos: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Pablo enseña claramente que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podemos ganar por nuestros méritos, aunque la obediencia es una manifestación de hemos sido salvos. En Romanos capítulo 3, verso 28 también dice: «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». La justificación no depende de nuestras obras, sino de la fe en Cristo. En Tito capítulo 3, verso 5 dice: «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia». La salvación es un acto de misericordia de Dios, no una recompensa por nuestras acciones. En segundo lugar, la justificación es por fe, no por nuestra lealtad a una organización. Los testigos de Jehová enseñan que la salvación depende de la obediencia a su organización. Sin embargo, la Biblia no menciona que la salvación dependa de una institución humana. Jesús es el único camino a la salvación, no una estructura religiosa. Tercer lugar, Santiago capítulo 2, verso 24. No contradice la justificación por fe. Los testigos de Jehová usan este pasaje para argumentar que las obras son necesarias para la salvación. Sin embargo, cuando se estudia en su contexto, Santiago no está diciendo que las obras nos salvan, sino que las buenas obras son evidencia de una fe genuina. Notemos lo que dice en Santiago capítulo 2, verso 17. «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Santiago no dice que las obras nos salvan, sino que una fe verdadera se manifiesta en acciones. Pablo y Santiago no se contradicen. Pablo enfatiza cómo se recibe la salvación, por fe, mientras que Santiago enfatiza cómo se demuestra una fe auténtica, por las obras. En cuarto lugar, la perseverancia no significa que las obras salvan. Los testigos de Jehová citan Mateo capítulo 24, verso 13. «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo», para argumentar que la salvación depende de nuestras obras. Sin embargo, este versículo habla de la perseverancia de los creyentes en medio de la tribulación, no de la salvación por obras. Por lo tanto, la salvación no se obtiene por buenas obras ni por la lealtad a una institución, sino por la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Número 6. Aseguran que solo 144,000 irán al cielo. Los testigos de Jehová sostienen que solo 144,000 personas reinarán con Cristo en el cielo, mientras que el resto de los fieles vivirán eternamente en la tierra en un paraíso restaurado. Según ellos, esta élite celestial, conocida como la clase ungida, comenzó con los apóstoles y ha sido completada a lo largo de los siglos. Según su doctrina, los 144,000 gobernarán con Cristo desde el cielo, citando Apocalipsis capítulo 7, verso 4 y Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 3. El resto de los fieles, la gran muchedumbre, no tienen esperanza celestial, sino que vivirán en un paraíso terrenal si son obedientes a Jehová y a su organización. El acceso al cielo ya está cerrado, pues creen que el número de 144,000 se ha completado en la actualidad, con excepción de unos pocos ungidos que aún viven. Ahora veamos,
La refutación bíblica y teológica. La doctrina de los 144.000 es una interpretación errónea de Apocalipsis y contradice la enseñanza general de la Biblia sobre la salvación y la vida eterna. En primer lugar, los 144.000 no representan el número total de los salvos en el cielo. En Apocalipsis capítulo 7, verso 4, menciona a los 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La interpretación correcta de los 144.000 en Apocalipsis no se refiere a un número limitado de personas que irán al cielo, como enseñan los testigos de Jehová, sino a un grupo simbólico de judíos redimidos que desempeñarán un papel especial durante la tribulación. Este grupo representa a un Israel restaurado, cumpliendo su propósito divino como nación testigo, algo que no logró plenamente en el pasado. Son descritos como siervos sellados por Dios, asegurando su protección mientras llevan a cabo su misión. Esto no implica que sean los únicos que recibirán la vida celestial, ya que inmediatamente después se menciona a una gran multitud que también se encuentra ante el trono de Dios, lo que desmiente la idea de que solo 144.000 serán salvos en el cielo. El concepto de restringir la salvación celestial a un número específico de personas es una interpretación forzada que ignora el contexto profético y simbólico de Apocalipsis. La salvación y la vida eterna en la presencia de Dios no están limitadas a una élite, sino que se extienden a todos aquellos que han sido redimidos. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice: «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos». Esto muestra que hay una multitud incontable de personas en la presencia de Dios, no solo 144.000. En segundo lugar, Jesús prometió el cielo a todos los creyentes, no solo a un grupo exclusivo. En el Evangelio Juan capítulo 14, versos 2 y 3 dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Jesús no estableció un número limitado de lugares en el cielo, sino que preparó moradas para todos los creyentes. En tercer lugar, la recompensa celestial no está restringida a un grupo selecto. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 1 dice: «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos». Pablo no dice que solo algunos cristianos tengan esta esperanza celestial, sino que es para todos los creyentes. En cuarto lugar, la Biblia no enseña una división entre creyentes celestiales y terrenales. Los testigos de Jehová enseñan que solo un pequeño grupo reinará con Cristo en el cielo, mientras que el resto de los fieles vivirán en la tierra. Sin embargo, la Biblia enseña que todos los creyentes formarán parte del reino celestial. En Efesios capítulo 2, verso 6 leemos: «Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Esto se dice de todos los creyentes, no solo de un grupo especial. Todos los creyentes son herederos con Cristo, lo que contradice la idea de que solo 144.000 reinarán con Él. Por lo tanto, la idea de que solo 144.000 irán al cielo es una interpretación incorrecta y limitante de la promesa de salvación en Cristo. Número 7. Niegan la Trinidad. Los testigos de Jehová rechazan la doctrina de la Trinidad y afirman que esta creencia es una enseñanza pagana que fue adoptada por el cristianismo en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Según su interpretación, el único Dios verdadero es el Padre, a quien llaman Jehová, y sostienen que Jesús es un ser creado, no es Dios, sino la primera creación de Jehová. Identifican a Jesús con el arcángel Miguel antes de su encarnación. Creen que fue el agente mediante el cual Dios creó el universo, pero no es eterno ni igual al Padre. Para ellos, el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios, similar a la energía que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Niegan que tenga voluntad propia o que posea atributos personales como inteligencia, emociones o capacidad de tomar decisiones. La Trinidad no es bíblica. Argumentan que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y que la doctrina fue desarrollada con influencia de filosofías paganas griegas. Para ellos, el concepto de un Dios trino es una desviación de la verdadera adoración. Ahora bien, veamos la refutación bíblica y teológica. La doctrina de la Trinidad no fue inventada en el siglo IV, sino que surge de una correcta interpretación de la Biblia.
Aunque la palabra Trinidad no aparece en el texto bíblico, la enseñanza de que Dios es uno en esencia, pero se manifiesta en tres personas distintas, está presente a lo largo de toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, Dios se revela como único. Sin embargo, también se presentan evidencias de pluralidad en su ser. Por ejemplo, en la creación del hombre, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», lo que sugiere una pluralidad dentro de la divinidad. A pesar de que los testigos de Jehová afirman que Jesús es un ser creado, la Biblia muestra que posee atributos divinos. Jesús es eterno, se le llama el Alfa y la Omega, el principio y el fin, un título exclusivo de Dios. Recibe adoración. Mientras que los ángeles y los hombres justos rechazan la adoración, Jesús la acepta, lo que indica su divinidad. Tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y perdona pecados, algo que solo Dios puede hacer. Ahora bien, contrario a la enseñanza de los testigos de Jehová, la Biblia presenta al Espíritu Santo como alguien con personalidad propia, no como una simple energía. Tiene intelecto, emociones y voluntad. Puede ser entristecido, blasfemado y resistido, lo cual sería imposible si solo fuera una fuerza impersonal. Enseña, guía y da testimonio, funciones propias de un ser personal. Si bien en el Antiguo Testamento la revelación de Dios es más enfocada en su unidad, en el Nuevo Testamento se hace más clara la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, por ejemplo, el Padre habla desde el cielo, el Hijo está siendo bautizado y el Espíritu desciende como paloma, mostrando una clara distinción entre las tres personas. Por tanto, la negación de la Trinidad por parte de los testigos de Jehová es resultado de una interpretación errónea de la Biblia. Aunque rechazan la doctrina argumentando que fue introducida en el siglo IV, la evidencia bíblica demuestra que desde los tiempos de Jesús y los apóstoles se enseñaba que Dios es uno en esencia, pero se manifiesta en tres personas distintas. Negar la Trinidad tiene serias implicaciones teológicas, ya que disminuye la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, y altera la naturaleza misma de Dios. Al entender la correcta enseñanza bíblica, se puede ver que la Trinidad no es una invención humana, sino una verdad revelada por Dios mismo. Número 8. Niegan la segunda venida visible de Cristo. Los testigos de Jehová afirman que Jesús regresó invisiblemente en 1914 y que desde entonces ha estado gobernando desde los cielos. Creen que su venida no será física ni visible, sino únicamente espiritual. Según su doctrina, en 1914 Jesús comenzó a reinar de manera invisible y estableció su reino en los cielos, preparando la futura restauración de la tierra en un paraíso. Ahora bien, refutemos esta falsa doctrina. La Biblia enseña que la segunda venida de Cristo será literal, visible y gloriosa. La Escritura describe este evento como un regreso donde todo ojo le verá, y ocurrirá con gran poder. Cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles aseguraron que volvería de la misma manera en que se fue, es decir, de forma corporal y visible. La creencia de un retorno invisible contradice las claras afirmaciones bíblicas sobre su venida en gloria. Además, la historia muestra que en 1914 no ocurrió ningún evento que confirmara la supuesta entronización de Cristo en los cielos ni su gobierno sobre la tierra. Número 9. Enseñan que Jesús es un ser inferior a Dios. Los testigos de Jehová rechazan la divinidad de Cristo. Enseñan que Jesús fue la primera creación de Dios y lo identifican con el arcángel Miguel antes de venir a la tierra. Consideran a Jesús como un ser poderoso, pero subordinado a Dios Padre, sin compartir su esencia divina. Para ellos, solo Jehová es Dios, y Jesús es su Hijo en un sentido de inferioridad, no de igualdad. La refutación bíblica. La Biblia presenta a Jesús como Dios mismo, con atributos, nombres y autoridad que solo Dios puede poseer. Se le describe como el creador de todas las cosas, y como el único que puede perdonar pecados y juzgar al mundo, funciones exclusivas de Dios. También recibe adoración en varias ocasiones, algo que ningún ser creado debería aceptar. Si Jesús fuera solo un ser creado, no podría haber ofrecido una salvación perfecta, ya que solo Dios puede redimir completamente al ser humano. La enseñanza de que Jesús es un ser inferior distorsiona la identidad real de Cristo y su papel en la salvación. Número 10. Creen que su organización es el único medio para la salvación. Los testigos de Jehová sostienen que la salvación solo es posible dentro de su organización. Afirman que fuera de la sociedad Watchtower no hay esperanza de vida eterna. Para ser salvo, una persona debe conocer a Dios y a Jesús mediante el estudio de la Biblia, pero interpretada exclusivamente según las enseñanzas de la Watchtower. Ahora bien, la Biblia enseña claramente que la salvación no depende de formar parte de una organización humana, sino que es un regalo de la gracia de Dios, recibido por medio de la fe en Jesucristo.
En ningún momento Jesús afirmó que la salvación llegaría a través de una institución terrenal. Al contrario, declaró que Él mismo es el único camino hacia el Padre. No hay fundamento bíblico que respalde la idea de que Dios haya designado a una organización específica como el único medio para redimir a la humanidad. Además, afirmar que una entidad religiosa es el canal exclusivo de Dios implica otorgarle una autoridad superior a la palabra divina, lo que desvirtúa el papel central de Cristo en la fe cristiana. La salvación no es un mérito alcanzado por la afiliación a un grupo, sino un regalo inmerecido que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo. Es fundamental recordar que la relación con Dios no depende de estructuras humanas, sino de una fe genuina en Cristo. Él llamó a las personas a seguirlo, no a adherirse a una institución específica. La verdadera esperanza y seguridad se encuentran en su amor y en su sacrificio redentor. Que cada persona busque en la Escritura, con un corazón sincero, la verdad de Dios, sabiendo que en Cristo hay libertad y vida eterna. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes, y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y atención, y nos encantaría que nos acompañaran en el próximo video. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.